Hubo un momento en tu vida en el que rezar simplemente dejó de funcionar. Quizás lo volviste a intentar, quizás repetiste las palabras que siempre estás utilizando. Pero el silencio que te respondió realmente no fue el silencio de Dios, era el silencio de algo que no creías. Pero deja que te haga una pregunta, ¿y si realmente no perdiste la fe? ¿Y si simplemente perdiste la versión de Dios que te enseñaron y empezaste a verlo con otros ojos, con los verdaderos? A eso se le llama crisis espiritual, y hoy vamos a entenderla como lo que realmente es, no un castigo, no, sino una de las transformaciones más profundas que el ser humano puede experimentar. ¿Qué es realmente una crisis espiritual? Bueno, antes de que sigamos, deja que te dé la definición de lo que significa. Una definición que probablemente nunca hayas escuchado. El psiquiatra y psicólogo transpersonal Stanislav Grof, uno de los investigadores más serios del siglo XX en estados alterados de conciencia, definió la crisis espiritual como una emergencia espiritual, o sea, un periodo de profunda transformación psicológica donde el viejo sistema de creencias colapsa antes de que uno nuevo pueda emerger. Por lo tanto, se puede decir que no es una patología, es un umbral. El problema es tal que en nuestra cultura, esta modernidad que tenemos, nunca nos enseñaron a cruzarlo. San Juan de la Cruz, un místico español del siglo XVI, lo llamó la noche oscura del alma y describió con una precisión asombrosa lo que hoy la neurociencia y la psicología confirman. Existe un periodo de vida espiritual en el que todas las luces se apagan. En lo que antes daba sentido, pues ahora realmente deja de hacerlo. En que Dios parece haberse ido, o en lo que tú llames Dios. Pero San Juan no lo describía realmente como una pérdida, ¿sabéis? Almas de luz. Lo describía más bien como una purificación, pues el alma desprendiéndose de imágenes de Dios que eran demasiado pequeñas para contener la experiencia de lo real o lo sagrado. Ahora, lo que no es una crisis espiritual es, por ejemplo, no es una apostasía ni un abandono a Dios. No es una debilidad de carácter. No es una señal de que estás perdido o eres malo. No es un trastorno mental, aunque puede desencadenar síntomas que lo parezcan. Ahora, lo que sí es esto. Es un proceso de muerte y renacimiento de la identidad espiritual. Es la disolución de un Dios heredado para encontrar uno propio. Es un periodo de duelo donde la cosmovisión, que ya no alcanza para contener tu experiencia, y es una de las puertas más poderosas hacia la madurez psicológica y espiritual. ¿Cuándo ocurre? Las crisis espirituales no caen del cielo por azar. Tienen patrones, tienen disparaciones también. Y cuando las conoces, dejan de asustarte tanto que empiezas a entender lo que está pasando. Las 7 disparaciones más comunes son estas. Número 1. La pérdida. La muerte de un ser querido es bastante aplastante, especialmente si fue violenta o si fue injusta. Esto puede destruir la imagen de Dios como un protector y controlador. El filósofo C.S. Lewis, apologista cristiano y devoto practicante, escribió después de que su esposa se muriera: no me preocupa que Dios exista, me preocupa que sea un gran sádico, pues la crisis no era falta de fe, era una fe demasiado pequeña que chocó con una realidad demasiado grande. En el número 2, el trauma. Bessel van der Kolk, en su libro El cuerpo lleva la cuenta, documenta cómo un trauma severo realmente puede destruir la sensación de que el mundo es seguro y que hay una fuerza benevolente detrás de él. Para muchas personas, el abuso, especialmente el abuso dentro de las comunidades religiosas, algo que estamos viendo y que hemos visto y que siempre ha pasado, no solamente daña la confianza humana, también daña la confianza del divino. Número 3. Las transacciones vitales mayores, el divorcio, la pérdida de identidad laboral, la salida del hogar paterno, un nido vacío, los 40 años. Erik Erikson describió estas crisis realmente como oportunidades de reintegración del yo, y en muchos casos eso incluye la dimensión espiritual. Número 4. La decepción religiosa. Seamos realistas. Al descubrir la hipocresía de un líder espiritual, sobrevivir al abuso de una institución religiosa, o posiblemente observar la distancia entre Dios y los que predican, miles de personas empiezan a ver la iglesia de otra manera, porque la iglesia realmente no es lo que necesitas para acudir si necesitas hablar con Dios, ya que Dios es algo personal y está dentro de ti. Realmente estas maravillosas iglesias donde hacen todos sus shows y todas sus cosas, lo único que te están enseñando es que gracias a tu creencia y a tu limitación de poder ver y conocer más sobre la historia de la religión en la que estás metido, haga realmente que abusen su poder contra ti. Esto hace que pierdas la fe en la iglesia y también daña mucho el nombre de Dios. Número 5.
el despertar intelectual. Carl Sagan dijo: la ciencia no es solo compatible con la espiritualidad, es una fuente profunda de ella. Pero para quien fue educado con un liberatismo bíblico rígido, el encuentro con la biología evolutiva, la cosmología o la neurociencia puede sentirse como una verdadera traición, y no lo es. Lo que realmente es una expansión. La número 6. La experiencia mística no esperada. Paradójicamente se ve que algunas crisis espirituales pues no vienen del vacío, sino del grandioso exceso. Y sí, como lo escuchaste bien, del exceso. Una experiencia cumbre, descrita por Abraham Maslow como una vivencia de unidad, disolución del ego y trascendencia, puede destruir todas las categorías religiosas de las que hemos hablado previamente, o de las que tenías. Porque cuando sientes algo tan real y tan vasto, ninguna doctrina realmente lo contiene, pues la doctrina lo que hace simplemente es romperlo. Y la número 7. El agotamiento espiritual. Años de practicar una espiritualidad más performativa que auténtica, de rezar más por miedo y no por amor, de pertenecer a una comunidad más por obligación que por resonancia. En algún momento se dice basta, porque no te llena lo suficiente como para seguir creyendo. Y esto no significa que sea porque Dios no exista, pero sí significa que ese Dios nunca fue tuyo. Y por lo tanto estás dentro de unas comunidades o estás rezando cosas que no son para ti. ¿Qué experimenta realmente una persona en cuerpo, en mente y alma cuando esto pasa? Lo que experimenta la persona, tanto en cuerpo, en mente como en alma. Déjame decirte, alma de luz, que si estás en una crisis espiritual ahora mismo, probablemente reconocerás algunas de estas experiencias. Y quiero que sepas que son totalmente normales, que son esperables, que no solamente tú, sino muchísimas personas las han pasado, incluyendo yo. Y sobre todo que no te hacen ningún caso clínico y ningún hereje. Esto lo quiero dejar muy claro. ¿Qué experimentas, por ejemplo, en el cuerpo? No le pongas el nombre o no sepas realmente cuál nombre. Así que se puede decir que la crisis espiritual realmente no es el problema, pero en realidad es el síntoma de ti que ya no cabe dentro de la versión de un Dios que te dieron. Y eso, aunque duela, es una buena noticia. Ahora, ¿por qué necesitas entender la filosofía, la teología y la psicología juntas? Aquí es donde quiero llegar más profundo para todos ustedes, almas de luz. Porque hay algo que la cultura del bienestar muchas veces hace muy mal y trata las crisis espirituales como un problema emocional que se resuelve con técnicas, y no es así, porque realmente no es una crisis emocional, es ontológica. Quiero decir, es la crisis de tu ser, de poder encontrarte a ti. Por eso se llama crisis espiritual. Y si lo decimos desde la filosofía, Friedrich Nietzsche escribió Dios ha muerto. En esos tiempos mucha gente lo leyó como la declaración de ateísmo, pero lo que Nietzsche realmente señalaba era algo mucho más sofisticado, que la imagen de Dios, como granate externo de valores, ya no se podía sostener en una conciencia moderna, y que eso en sí representaba una crisis existencial para una civilización entera. Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, habló sobre el salto de fe, pero no como una fe ciega, como nos dicen ahora, sino la decisión de comprometerse con lo trascendente, desde la incertidumbre, y no es a pesar de ella, sino a través de ella. La duda, según Kierkegaard, era una parte constitutiva de una fe auténtica. Para Paul Tillich, teólogo y filósofo del siglo XX, lo articuló de una manera que todavía hoy en día resuena. Dios no es un ser entre otros seres. Dios es el fundamento del mismo ser. Cuando perdemos la imagen de Dios como persona en el cielo, que vigila y castiga, no estamos perdiendo a Dios. Estamos perdiendo un símbolo que apuntaba a algo más grande que ese símbolo. En cambio, si lo miramos desde la teología, el teólogo contemporáneo Richard Roth, franciscano y fundador del Centro de Acción y Contemplación, describe dos mitades de la vida espiritual. La primera mitad es la que construimos, una identidad, unas reglas, un recipiente. Pero en la segunda mitad, ese recipiente tiene que romperse para que algo más auténtico pueda crecer. Roth lo llamaba caer hacia arriba, falling upward. La crisis espiritual no es una caída, es una caída hacia arriba. Duele igual, pero la dirección es distinta. Y es que en las tradiciones contemplativas de Occidente y de Oriente hay un consenso bastante sorprendente. El Tao Te Ching hablaba del vacío como la potencialidad máxima. La tradición budista lo llama sunyata, al vaciamiento que procede de la iluminación. En cambio, los sufíes hablan de la fana, la aniquilación del ego ante lo divino. Y es que todas las tradiciones coinciden antes del renacimiento. Hay que morir
para volver a nacer o crear algo espiritualmente más fuerte, que realmente sea auténtico y nos podamos definir con ello. Nuestro ser, nuestro verdadero ser. Si hablamos desde la psicología, Carl Gustav Jung desarrolló el concepto de la individuación, un proceso en el cual una persona se convierte en lo que realmente es. Más allá de las máscaras sociales y de los mandamientos familiares, hay que reconocer y resaltar que para Jung las dimensiones religiosa y espiritual no estaban separadas en ningún momento y tampoco estaban separadas de este proceso. Él lo describió así: todo problema verdadero del alma es un problema religioso. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, describió cómo incluso en los campos de concentración, quienes sobrevivían psicológicamente eran quienes encontraban un sentido, no un Dios de catecismo, sino un horizonte con significado. Frankl llamó esto voluntad con sentido y señaló que las crisis espirituales o la crisis espiritual, en su fondo, es una crisis de sentido. No se trata de perder a Dios, se trata de perder el mapa que tenías de él, y los mapas no son territorio y nunca lo fueron. Ahora, el trabajo interior, el cuerpo, la psique y el espíritu como uno, es importante. Ahora no te voy a dar una lista de técnicas, porque eso sería demasiado fácil realmente y, bueno, te mereces algo mucho más real, por lo menos esto es lo que yo pienso. Lo que quiero compartirte hoy es esto. La salida de la crisis espiritual no es intelectual, y lo quiero dejar muy claro. No es solamente leer más libros, por ejemplo, ni escuchar más podcasts. Y sí, aunque eso ayude, no es solamente eso, pues la salida realmente es encarnada, es vívida. Es un proceso que integra los 3 niveles de tu existencia. El nivel 1 es el cuerpo, donde la crisis se almacena. Vincent van der Kolk no hablaba solo del trauma emocional, hablaba del trauma somático. El cuerpo guarda la cuenta de cada creencia que adoptamos por miedo, cada rezo que hicimos bajo presión y cada ritual que performamos sin sentido. El trabajo corporal, ya sea a través de movimientos conscientes, respiración, danza, yoga o simplemente el acto de poner las manos en el corazón y respirar, que esto ya no es alternativo, es el inicio obligatorio de cualquier proceso real. Déjame que te haga esta pregunta. ¿Dónde sientes en tu cuerpo la presencia o la ausencia de lo sagrado? Respóndeme en la cajita y dime, ¿qué zona de tu cuerpo se tensa cuando piensas en Dios? ¿Dónde está ese vacío? En el nivel 2 ponemos la psique, donde los patrones viven. El trabajo psicológico en la crisis espiritual no es solo una terapia cognitiva, es trabajo de sombra. En términos junguianos, realmente esto significa es preguntarse: ¿qué imagen de Dios heredé de mis padres? ¿Qué partes de mí proyecté en lo divino? ¿Qué tanto del Dios que adoré era una extensión de mis figuras de apego? James Fowler, psicólogo del desarrollo, describió las etapas de la fe. Su hallazgo clave: la mayoría de los adultos nunca pasaron de una fe convencional y heredada a una reflexiva y propia, pues la crisis espiritual puede ser la primera vez que esto ocurre. A la pregunta: ¿qué cualidades de tus cuidadores primarios se parecen a la imagen del Dios que tienes? Y dime, ¿qué emociones te genera esa observación? En el nivel 3, el espíritu, donde la nueva versión emerge. El filósofo Ken Wilber desarrolló la teoría integral, que integra la ciencia, psicología, filosofía y tradiciones contemplativas. Una de las observaciones más poderosas son las crisis espirituales solo ocurren en la transición entre niveles de conciencia. Es decir, no es que te estés volviendo menos espiritual, es que tu espiritualidad está creciendo, y el crecimiento en cualquier sistema vivo implica periodos de destrucción. Entonces déjame que te haga la última pregunta. Si supieras describir a Dios o a lo sagrado sin usar ninguna de las palabras que te enseñaron, ¿qué palabras usarías? ¿Y qué sientes cuando lo intentas? Déjamelo en la caja de comentarios. Recordaros que el trabajo interior no es una opción, pero sí es la mejor alternativa. Y esto es lo único que realmente te puede llevar a conocer a Dios de verdad. Porque es entre tú y Él, y esto es muy íntimo. Sin necesidad de tener ninguna iglesia y nada. Solamente tú y Él. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esa crisis en silencio? ¿Cuántas veces has sentido esa conversación solo, contigo mismo, de madrugada, sin atreverte directamente a decírsela a nadie porque te da vergüenza?
o porque crees que te van a llamar raro. La crisis espiritual no se resuelve con más información, pues al contrario, se integra. Y la integración necesita un espacio seguro. Necesita un acompañamiento especializado y el tipo de conversación que va más allá de los síntomas para tocar lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Así que créeme, alma de luz, no estás perdiendo a Dios. Estás perdiendo el disfraz que te pusieron antes de que pudieras elegir. Y debajo de ese disfraz hay algo mucho más tuyo esperándote. Si sientes que ya es el momento de hacer este trabajo acompañado, tanto en cuerpo, en la psique como en espíritu, este es un espacio exactamente para eso. Y se llama punto de partida. Son sesiones individuales de coaching terapéutico, un espacio donde tu crisis espiritual no es un problema para resolver, es una puerta para atravesar. Te dejaré el enlace en la caja de descripción. Y si lo que quieres realmente es una comunidad, entonces tienes punto de partida que está alojado en la School, un lugar donde tus preguntas tienen espacio y sin juicio. Si este vídeo te tocó, lo puedes dar al like, decirme qué te ha parecido y compartirlo. Como siempre os digo, cuidaros, amaros, respetaros incondicionalmente. El mundo es mejor cuando estáis vosotros, porque sois almas de luz. Gracias a todos y buenos días, tardes y noches allá donde me estés escuchando. Gracias.